Hola a todos, mi nombre es Antonio de la Nuez, soy licenciado en Biología por la Universidad de Salamanca hace ya unos cuantos años, en 1999. Quería contaros de una forma lo más breve posible un poco mi recorrido profesional, con la idea de que tengáis un poco un abanico más dentro de todo lo que ya hay en el canal de YouTube de la biblioteca, y que bueno, os permita sacar algunas lecturas positivas o incluso negativas, por supuesto, de lo que puede funcionar o lo que no puede funcionar a la hora de buscar un futuro profesional como biólogos que sois o que vais a ser en breve, ¿vale? En mi caso particular, os diría que lo que más me ha ayudado para encontrar los trabajos que he ido desarrollando a lo largo de mi vida es cultivar un poco el conocimiento, particularmente de la fauna y de la flora, ¿no? Yo soy de lo que se dice un biólogo de bota, ¿no? Me gusta mucho el campo y las plantas y los animales particularmente, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, los insectos, etc. Ese conocimiento lo fui adquiriendo de una manera paulatina, de una manera muy autodidacta al principio. En los años de la carrera salía al campo, muchas fotografías, diapositivas de aquel entonces, tiempos analógicos, y luego, por supuesto, con toda la colaboración que pude y tuve la suerte de llevar adelante en el Departamento de Zoología de Salamanca. Yo, en ese sentido, os animo a que si en algún momento sentís algún interés particular por alguna materia, vayáis a los departamentos, toquéis puertas, porque vais a aprender mucho y os vais a encontrar gente maravillosa, al igual que yo me encontré. Como decía, desde tercero de carrera yo empecé a colaborar con el Departamento de Zoología, con temas de insectos particularmente, y luego, una vez que terminé la carrera, más allá de un par de incursiones en la botánica, estuve haciendo unos pequeños trabajos de botánica en Jaca, en el Instituto Pirenaico de Ecología, durante un verano. Fue muy bonito aquello, pero luego surgió, digamos, la posibilidad de desarrollar una tesis doctoral, de llevar adelante una tesis doctoral asociada a una beca FPI. De esa manera, pues empecé una colaboración, digamos, más seria, por supuesto, más continuada, en el mismo departamento de zoología en Salamanca. Esa beca terminó y, obviamente, bueno, pues por el motivo que sea, no hubo una continuidad y tuve que buscarme la vida. Entonces, claro, ¿qué hace una persona que, en definitiva, bueno, el valor que tiene o puede tener es un amplio conocimiento de la fauna, de la flora, etcétera? Bueno, pues parecía que, y además que en aquellos años, recuerdo perfectamente que estaba empezando todo el tema de la cartografía digital, de los sistemas de información geográfica, la teledetección, etcétera. Bueno, empezando a ser algo a nivel de usuario, digamos. Eso evidentemente me abrió inmediatamente las puertas de la consultoría ambiental, y recuerdo que a través de un amigo que trabajaba en una consultora en Santander, le estaban buscando una persona con conocimientos de fauna particularmente, para un estudio de afección de unas obras que iban a hacer en el aeropuerto de Tenerife Norte, que particularmente, además, por otros motivos que no vienen al caso, me encuentro, como veis, me encuentro en Tenerife. La cuestión es que ese estudio, que fue muy divertido y tiene muchas anécdotas, gustó en esa empresa que comento, en esa consultora ambiental de Santander, y inmediatamente me ofrecieron un contrato indefinido directamente, ¿no? Eran años, digamos, un poquito antes de la crisis. Y en esa consultora estuve 2 años y ahí aprendí un poco lo fundamental de lo que tiene que ver con estudios de impacto ambiental, etcétera. Cuestiones que, además, en nuestra carrera, en biología, al menos en el plan de estudios del año 79, que era el plan de estudios que yo cursé, nunca habíamos visto, ¿no? Entonces, para mí todo aquello era nuevo, pero al mismo tiempo era fascinante, ¿no? Porque todo lo que es nuevo atrae, de alguna manera atrae. Bien,
En esa consultora aprendí mucho de cartografía ambiental sobre todo, aprendí mucho de, por supuesto, de hacer estudios, informes, todo lo que tiene que ver con la normativa ambiental que aplicaba en aquel momento, en fin, fue muy interesante. Y de hecho esa experiencia, que como digo duró 2 años, que luego por motivos personales trasladé mi domicilio a Madrid, en este caso, por amor, y encontré en Madrid inmediatamente de nuevo, estamos ya en el 2008, encontré otro trabajo en una consultora ambiental diferente, otra consultora donde de alguna manera hacía un poco el mismo trabajo, informes de afección a fauna, a flora, informes de afección a hábitats de red natura, etcétera, mucha cartografía, me pasaba el día con el ARGIS y todos estos programas, muy entretenido, mucho campo. Reconozco que en aquellos años he ido más al campo que en toda mi vida, incluso casi diría que en los tiempos de la tesis doctoral, ¿no? Que resulte un poco extraño. Y en esa consultora ambiental, bueno, pues estuve 6 años. Evidentemente no escapamos de la crisis, y en el año 14, como yo me dedicaba fundamentalmente a hacer estudios de impacto ambiental de líneas de transporte eléctrico para Red Eléctrica de España, pues el Ministerio de Fomento cerró el grifo presupuestario y Red Eléctrica dejó de proponerse construir nuevas líneas y empezó a hacer otro tipo de cosas que no requerían tanto informe ambiental. Y eso, como ocurre siempre, fue una cadena y afectó a muchísimas empresas, muchas consultoras y por supuesto a sus trabajadores, de manera que la empresa se vio obligada a hacer un ERTE y que me afectó y yo, bueno, pues perdí el trabajo. En un momento, bueno, oye, que también son ciclos que se van completando y que de alguna manera nunca vienen mal los cambios. Esto es algo que yo, no sé, siempre recomiendo. Cada X tiempo hay que cambiar, porque hay que renovarse, hay que buscar nuevas fuentes de interés y de inquietud y demás, ¿no? Si uno se aposenta de una manera muy temprana, al menos, siendo muy joven, en un puesto de trabajo ad eterno, inestable y tal, es fácil llegar a situaciones de hartazgo. Bueno, sea como sea, esto es muy personal, sea como sea, yo me vi sin trabajo, me vi, si es cierto, con un cierto colchón por el paro, la indemnización correspondiente, etc. Y aproveché para rescatar una vieja idea que yo creo que a todos los biólogos de alguna manera nos ronda en la cabeza o nos aparece de una manera intermitente, que es secundaria, ser profesor de instituto. Y esto siempre lo he pensado, no sé por qué esa opción parece que está allí en una pequeña recámara, como bueno, si las cosas no van bien, o si de repente, en fin, todo esto tiene mucho que ver con la vocación, a mi modo de ver, ¿no? Y por lo que llevo viendo todos estos años, ya dedicado, por supuesto, a la oposición y a la preparación de opositores, me he dado cuenta de que esa vocación, la vocación de docente general, es una vocación que despierta en cualquier momento. O sea, no hace falta nacer con esa vocación y tener 10 años, 15, 20 años y decir yo quiero ser profesor. Hay gente que sí, que lo tiene muy claro, pero hay gente que no, hay gente que como puede ser mi caso, yo me he dedicado a muchas otras cosas y de repente te das cuenta, simplemente probando, con la experiencia, de que es un trabajo maravilloso. Y bueno, y te puedes decir, ¿por qué no lo hice antes? No, las cosas llegan en su momento y si llegan antes, bueno, seguro que no funciona de la misma manera. El caso es que me puse a preparar las oposiciones como opositor con la idea de convertirme en un profesor de secundaria. Fui alumno de preparadores, academias, varias, y al final vas viendo las cosas que las academias y preparadores pues hacen bien y otras que no hacen tan bien. Y al menos en mi caso, es verdad que particularizo un poco en Madrid, que es lo que más conozco, pero en Castilla y León también hay, sabéis que en las oposiciones, y si no os lo contaré,
hay una parte de los exámenes que es una especie de reconocimiento visual de determinadas especies, animales, plantas, minerales, etc., ¿no? El visu famoso, que bueno, en la carrera se hacen también pruebas de este tipo, por supuesto. La cuestión es que, al menos insisto, en Madrid había una persona que sí, que preparaba todo esto muy bien en lo que tiene que ver con la geología, minerales, rocas y fósiles, pero no había nadie que hiciera algo parecido con colecciones reales en lo que tiene que ver con la zoología y con la botánica. Y ahí empezó un poco toda esta idea, bueno, hacer unos cursos de una manera, fue surgiendo de una manera muy natural, insisto, la idea de organizar unos cursos específicos para preparar esa parte de las pruebas de las oposiciones a secundaria. Y bueno, claro, vas hablando con gente, vas sumando más personas al equipo. Bueno, pues ahora vamos a incorporar a un profesor para la parte de genética. En fin, la cosa, digamos, fue complicándose hasta que evidentemente pues llega un momento en que tienes un equipo montado y tienes que darle una forma jurídica concreta, que no deja de ser más que una sociedad limitada, y de repente un día te despiertas y dices, madre mía, la que he liado, he montado una academia de oposiciones, está funcionando, está teniendo una buena aceptación y bueno, y parece que este va a ser mi sitio profesional, al menos durante un tiempo. ¿He dejado las oposiciones? No, no las he dejado, yo me sigo presentando, además, en todas las oposiciones, convocatorias y demás, porque creo que es muy importante conocer muy de cerca, de manera directa, los exámenes de oposición y bueno, y por supuesto, el futuro nunca está escrito y hace falta tener opciones, ¿no? Y si por algún motivo la academia deja de funcionar o yo de alguna manera me canso de este proyecto personal empresarial, pues siempre tienes esa alternativa de volver a las aulas, en este caso de institutos, que os diré. Tuve una pequeña experiencia, simplemente dando clases en un instituto. Estuve 6 meses y además lo recuerdo con muchísimo cariño, y esto ya es una anécdota meramente personal, porque fue mi estreno en un instituto. Los institutos, al menos en mi caso, a mí me daban cierto miedo, cierto temor, porque te vas a meter en un aula con adolescentes y uno no sabe muy bien qué es lo que se va a encontrar ahí dentro, ¿verdad? Y sin embargo, la experiencia fue maravillosa. Al principio un poco chocante, porque además, que es lo que iba a comentar, me asignaron unos grupos de lo que antiguamente se conocía como diversificación curricular, que ahora son los grupos de PEMAR, el programa, ¿cómo se llama? Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, una cosa por el estilo. Es decir, grupos en principio pequeños, pocos alumnos y algo complicados. Nada que ver. Dar clase en un instituto, sobre todo por supuesto en el sistema público, es tener una experiencia diferente casi cada día. Los chavales, los chicos, las chicas, son siempre maravillosos, siempre. Y además, lo realmente bonito de este trabajo, por esa pequeña experiencia, pero os lo contarán profesores, en fin, que estén dando clases en aulas, como me lo cuentan a mí, tiene mucho que ver con tocar no solo la mente de los chicos, sino también el corazón. Y me explico. Esas edades son edades que están en plena formación, como quien dice, ¿no? Es verdad que ya a final de la ESO, bachillerato, ya estamos hablando de personas prácticamente adultas, por supuesto, pero aún así siguen demandando, de una manera más directa o indirecta, pero siguen demandando un trato, una empatía, una cercanía, un contacto emocional diferente. Y esto creo que es uno de los grandes tesoros de la profesión de un docente en enseñanzas medias, en secundaria. Quizá en otros niveles se tocan otras cosas, no lo sé, por abajo o por arriba, pero en secundaria tiene esa intensidad inherente a la
adolescencia o al tránsito por la adolescencia, ¿verdad? Que a mí me parece realmente fascinante. Te pueden tocar lo que malamente a veces se dicen, grupos malos, ¿no? Bueno, me ha tocado un grupo malo, ya, bueno, o no. Es decir, también ocurre muchísimas veces que en reuniones de departamento, de claustros de profesores, no, si conmigo se portan muy bien, no, pues es que ese grupo es horrible, pero si conmigo se portan muy bien, ya. Pues quizá la diferencia no sean los chicos, sino sea uno mismo o la propia actitud que puede tener con ellos, ¿no? Bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, pero solamente quería transmitiros básicamente dos cosas. Primero, que sea lo que hagáis, hacedlo con honestidad, con ilusión y sin pretensiones. Porque de esa manera saldrán las cosas bien. Estoy convencido. ¿Y qué era lo otro? Bueno, yo creo que nada más. Básicamente, si uno es, insisto, honesto con uno mismo, sí, bueno, lo otro efectivamente tiene más que ver con la preparación. Hay que estar formándose constantemente. En los tiempos en los que uno no está trabajando, aprende. Y ya no hablo de titulitis, de que te hagas cursos para sumar horas, qué tal, luego... No. Se trata de aprender y de sumar conocimiento. Y si se puede, por supuesto, sumar experiencias. Experiencias, conocimiento y experiencias. Y ese bagaje no se refleja en un currículum vitae al uso. Eso se refleja hablando y se refleja, en fin, compartiendo las cosas que uno vive. En fin, este es un poco mi recorrido, mi historia. El día 11 de marzo voy a estar por Salamanca, en la Facultad de Biología, hablando más específicamente de las oposiciones a secundaria, no tanto de mí, pero bueno, os deseo de verdad lo mejor. La carrera de biología es la más bonita del mundo, eso es indudable. Yo ahora mismo estoy rodeado de un paisaje impresionante y os garantizo que me sé el nombre de un montón de plantas que estoy viendo y me estoy poniendo incluso un poco nervioso. Pero sí, nos abre unas puertas que creo sinceramente que otras titulaciones no abren. En fin, os dejo. Gracias por escucharme tanto rato y que os vaya muy bien a todos. Un saludo.